Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Buenos días, bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio para hablar de música, cine, teatro, literatura y demás expresiones artísticas sin escapismos. Con ustedes, Humberto Sánchez Amaya, y comenzamos el programa con la canción Odio de La Puta Eléctrica. Tiempo en la razón, mamá nueva. Y ahora entrevistaremos a Gisbert Bermúdez, director de la película El Silbón Orígenes, que se estrenó la semana pasada en cartelera y se perfila como una de las películas venezolanas más taquilleras del año, de los próximos meses. Vamos a ver cómo funciona en taquilla. El fin de semana pasado, su primer fin de semana en cartelera, rozó los 10.000 espectadores, lo que es un buen número para la situación actual de la taquilla en Venezuela. Tenemos en línea al cineasta Gisbert Bermúdez, quien lo tenemos en línea telefónica. ¿Cómo estás? ¿Aló? Aló, Humberto, buenas tardes. ¿Sabes qué? Es que no te escuché nada porque se cayó la llamada. No te preocupes. Ya estamos al aire, estamos en línea. ¿Cómo estás? Ok, muy bien, buenas, gracias. Bien emocionados en esta semana de estrenos, con mucho optimismo y bueno, con todas las buenas energías. Me imagino que estás al tanto de los números, de la cifra alcanzada por la película en la cartelera venezolana en su primer fin de semana. Sí, así es. En realidad lo leí por las redes y emocionado y también contento porque es un momento duro para el cine nacional y colocar nuestro grano de arena es importante para nosotros y para mí en lo particular. Entonces es una muy grata sorpresa y emoción. Háblame un poco de la génesis de la película, Gisbert. ¿En qué momento surge esta idea de querer llevar al cine una de las leyendas más comunes o más famosas de Venezuela y también de parte de Colombia? Es en un momento en que por cuestiones de la vida ya tenía mucho tiempo fuera de Venezuela. Yo desde niño, mi familia se mudó al exterior y yo tuve esa añoranza por el país. Yo, aunque regresaba para las Navidades, sentía una reconexión con Venezuela y
Y el Silbón, pues, fue esa conexión. Tenía tantas ganas de volver y tantas ganas de experimentar lo que había perdido en una adolescencia, que en un viaje a Venezuela compré el CD en la calle y al escuchar la leyenda, eso fue de inmediato. Dije, no, ¿sabes qué? Esto lo tengo que hacer. Esto es mi regreso a Venezuela. Este es mi regreso a esa Venezuela que ya no estaba, ¿no? Y efectivamente, 10 años después, pude regresar al país y empezar a crear el equipo y a crear la producción que podía llevarnos a conseguir la película. Hablas de regresar a ese país que había dejado. ¿Qué considerabas en ese momento que habías perdido por la partida de tu familia del país de Venezuela? Yo al regresar veía como todos mis amigos tenían una particularidad única, y era ese amor por entre comillas, lo venezolano, la venezolanidad. Y yo sentía que eso me faltaba. Necesitaba regresar y basado en esto mismo, lo que me dio la primera impresión. Y yo siempre quise mantener en la producción esa primera impresión que me dio escuchar el disco. Entonces, por eso la película tiene ciertas características de ese momento, de ese universo que construyó en mí el escuchar ese disco. Entonces, la película, aunque está contada a 2 tiempos, sí, los 2 tiempos son atemporales, pues, valga la redundancia, y aunque es un poco ambiguo, para mí eso era la Venezuela. Yo cuando partí de Venezuela, obviamente había muy poca tecnología, había muy pocas redes, entonces en la película hay muy poco de eso. Uh-huh. Hay ciertas cosas que al regresar a Venezuela tuvimos que adaptar, porque la Venezuela que yo me fui, a la Venezuela que yo regresé, era totalmente distinta. Era un país al cual no reconocía. Entonces todo eso incluyó en ese cambio de guión. Todavía un mes antes de filmar andaba adaptando el guión junto con una gran venezolana que no es venezolana, Irina Denduke, que en ese momento la conocí en Mérida y era la directora del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de los Andes. Okay. De los Andes. De la ULA, claro. De la ULA, sí. Empezamos a trabajar adoptando y adaptando ciertas cosas que había en ese momento en Venezuela de la creación en la película. Entiendo. Ahora, muchos te escucharán y dirán, oye, ¿y por qué encontrar un arraigo o por qué hallar ese arraigo en una historia como la del Silbón, una historia tenebrosa, una historia que tal vez la primera palabra que se le viene a uno es temor, miedo, lúgubre? Porque creo que parte de lo que nos ocurre, y digo en general en nuestra sociedad hoy día, es que es muy fácil apuntar al otro y decirle tú eres el malo, tú eres el bueno, y quedarnos solo ahí. Creo que hay que siempre ir más allá y no quedarse en la superficie. Entonces aquí hay una cuestión de qué es el mal, qué es el bien, quién es el mal y quién es el bien. Entonces contamos y tratamos de crear ese universo donde lo que aparezca a priori no es lo que realmente ocurre, o quizás sí, depende del punto de vista y la realidad personal de cada quien, porque como nosotros tenemos bien claro nuestra leyenda, el Silbón, y qué es lo que esos cuentos de los llanos, esos cuentos del programa de radio en las noches, entonces nosotros quisimos ir más allá de eso. Y experimentar con esto del bien y el mal, quién es el bien o qué es el bien y qué es el mal. Entonces todo esto lo manejamos de una manera sutil y de muchas metáforas, tanto visuales como de historia en la película. Entiendo perfectamente. ¿Cuáles consideras que serían esas metáforas que más abordas en este largometraje, Gisbert? Que tenemos que colocarnos en el otro lugar, en los zapatos del que está del otro lado para entenderlo. Que tenemos que, en verdad, escucharnos y entendernos, no solamente alguien con un aspecto malo o feo, no necesariamente es eso, es malo o feo. Hay algo ahí, hay una persona del otro lado
que tiene una historia. Entonces, tal igual como el cine, ¿no? Esto es una historia la cual decidimos contar. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y entonces somos un grupo de historias que colapsan. Aquí en la película hay una escena en lo particular en donde muchos personajes, tanto del presente como del pasado, colapsan en un baile o en una coreografía visual. Siento que eso es lo que somos nosotros. Somos personajes, no solo nosotros mismos, sino todo lo que traemos a cuesta. Entonces, en el momento de encontrarnos, somos este espejo de tantas cosas y bailamos o coreografiamos alrededor uno del otro. Entonces tenemos que tener un poco de sensibilidad, tanto con el prójimo que con nuestro alrededor. Y eso incluye nuestro alrededor de la tierra, pues, ¿no? nuestra naturaleza o nuestro entorno en el cual vivimos en estos momentos. ¿Qué opinas de la lectura de tal vez un personaje como el Silbón como un justiciero? En el sentido de que hay momentos de la película, sin ánimos a adelantar nada, en el que algunos habitantes están seguros ya de que el Silbón se le aparece a quien haya cometido algún acto malvado, algún acto moralmente reprochable o alguna maldad. Sí, definitivamente. Y creo que esa es una de las preguntas que dejamos en la película, ¿no? Usualmente cuando no juzgamos a la otra persona, nos juzgamos a nosotros mismos. Y cuando sabemos que alguien como el Silbón o alguien que hace justicia va a venir por ti, es porque tienes algo, porque tú mismo lo sabes o está en tu consciente o inconsciente. Entonces, es algo que manejamos ahí muy firmemente, y creo que hasta el origen de la leyenda misma, en los llanos venezolanos, en Guanarito, creo que de ahí empieza todo. Claro, juzgamos no en lo que es el otro, sino en lo que nosotros somos, en lo que somos nosotros mismos, y es lo que usualmente hace el ser humano, y creo que es gran parte de nuestro acontecer social venezolano. Entre tus objetivos iniciales estuvo generar una empatía del espectador hacia el Silbón como tal, quizás disminuir un poco la predisposición hacia un personaje que a primeras luces puede ser grotesco y terrorífico. Sí, pero sabiendo que el Silbón es eso, el causa es el terror, y lo que es más, y sin adelantar nada, al principio de la película ahí se establece la película, ¿no? Y creo que uno no siente, creo que los monstruos que más tenemos que tenerle miedo son a esos de carne y hueso, y a esos que llegan sin las manos largas y sin una estatura exagerada, o que llegan vestidos de monstruos. Creo que hay otros monstruos que dan más temor, y muchas veces llegan hasta vestidos y cargados con el letrero de que soy un héroe. Entiendo. Entonces, eso prácticamente es el Silbón lo que representa para mí. La película ha recibido buenas críticas, bueno, ya está incluso en otros mercados para su distribución, tengo entendido. Y todos, por ejemplo, a la crítica o los periodistas que cubren la fuente de cine aquí en Venezuela les sorprendió el bajo perfil con el que tú trabajaste. Es decir, muy pocas personas sabían lo que tú estabas haciendo, muy pocas personas sabían de este proyecto hasta que se proyecta en Mérida y empieza el boca a boca de lo que es la película. Sí, ¿sabes qué? Y todavía hoy día, fíjate, somos, y esto es sin alardear ni nada, porque creo que es importante reconocer que el trabajo de todo un equipo, porque fue todo un equipo que trabajó con mucha pasión, muy pocos recursos y muchas adversidades. Aparte, no somos, cuando alguien piensa en el grupo de cineastas venezolanos, en realidad hay muy pocos miembros de estos cineastas de gran renombre y muy buenos. Hay muy pocos nombres en la producción de la película. Entonces, desde un principio, nosotros quisimos mantener todo no cerrado por cuestiones ni siquiera publicitarias ni mercadeo, sino porque era lo que contábamos. Decidimos hacer una historia y una producción con lo que contábamos. Entonces nos encerramos en Mérida. El trabajo actoral fue muy importante porque queríamos
en verdad crear estos personajes que, aunque es una historia muy venezolana, fuera fácilmente digerible en cualquier país del mundo, porque para mí eso representa el cine, una historia muy local, pero que fácilmente alguien en Corea se pueda conectar con ella. Lo local como universal, claro. Correctamente. Entonces, hasta ahora somos la película con más distribución teatral a nivel internacional y la cuarta película en ser llevada a cines de Estados Unidos. Entonces, creo que es algo representativo e importante para la industria nacional. ¿En cuál Te escucho. ¿Cómo? Te escucho. Y aparte, no contamos con fondos gubernamentales. Nosotros no tenemos apoyo de ningún fondo gubernamental. Nos ha tardado tanto la película por esto mismo, porque hemos ido pagando la postproducción poco a poco. Sí conseguimos apoyos en otros lugares como México, y entonces ha sido un proceso cerrado, o sea, muy cerrado porque pues tuvo que ser, es la particularidad del proyecto. Entonces, en el momento en que la película se proyectó en Mérida, comenzó el boca a boca y hubo un agrado de la crítica a la película, pero seguimos trabajando. Esta semana salimos galardonados en Buenos Aires, en Argentina, y fue una grata sorpresa, y el jueves estrenamos en cines argentinos. Entonces, pero aún así seguimos, no quiero decir que seguimos siendo opacada por el propio gremio nacional de cineastas. Puede ser el género, o puede ser, como te decía en un principio, que no somos esos nombres representativos de la industria del cine nacional, pero nosotros seguimos haciendo el trabajo y regresando al objetivo inicial, que era llevar esta historia venezolana y que fuera contada por nosotros mismos, que era la importancia de este hecho. Entiendo. Ahora, ¿en cuántos mercados va a estar la película? ¿En cuáles países se va a proyectar? Hasta ahora son 11 países. Okay. En Latinoamérica está Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, en Estados Unidos, Canadá, en España, y me falta uno que no logro recordar en los momentos, pero son 11 países. Y ojo, distribución teatral en el cine, que eso es de gran importancia, que muy pocas películas, obviamente, y especialmente en este momento lo han logrado. Acabas de mencionar un tema importante, sobre todo en este momento en el que el gremio aquí en Venezuela se discute, debate el tema de los fondos. Es decir, cómo obtener recursos cuando instituciones como el SENAC están mermadas. Hay quienes dicen, bueno, que ya hay que olvidarse del SENAC, otro dice que hay que recuperarlo. ¿Qué dirías tú, qué aportarías tú en esta discusión, tomando en cuenta que no es una película que no dependió de fondos del Estado? Mi visión es que el cine nacional, el cine venezolano, cambió, ya no es el mismo, o desapareció para mejorar, siento yo. Y eso es en realidad lógico, porque la tecnología ha cambiado. Hace 10, 15 años, cuando el SENAC cumplía una función importante y en la realización de proyectos, el cine costaba distinto. Habían unos costos que, gracias a la tecnología, se han ido disminuyendo. Entonces creo que tenemos que crear nuestro propio cine ya. Y en este momento, claro, sigue siendo difícil, pero hay herramientas, hay películas en otros lugares del mundo que se están haciendo con celulares, hay historias entrañables que tienen un presupuesto tan bajo. Entonces yo creo que nuestro cine cambió y tiene que haber un renacimiento, y ya empezó, porque hay muchos jóvenes que lo están haciendo. Claro, nos falta mucho en el término de distribución, en el término de nuestro alcance y en el mismo término de la producción, pero creo que la generación que nos sigue va a hacer ese gran cambio y creo que se van a hacer muchas cosas importantes, y a eso es algo que le estoy apostando también. Creo, y esa es la importancia de lo que estamos consiguiendo con el Silbón. Estamos dejándole saber a muchos cineastas que vienen atrás, que están creando producciones en estos momentos, que sí hay una opción para llevar esas películas en Venezuela y que la audiencia y que los espectadores respondan, y también llevarlas a otros mercados. En tu caso hablas de México también, de fondos mexicanos.
y de dónde surgieron esos fondos y además cómo hiciste para convencer a los mexicanos de apoyarte y apoyar una historia que surge en Venezuela. ¿Sabes qué surgió al ver ellos la producción, la calidad visual, la calidad estética? Recuerdo que por lo menos el estudio en donde hicimos el sonido vio la producción y obviamente el hablar de Venezuela en el exterior en este momento hay mucha información, hay una sobreinformación. Entonces se causa una empatía hacia lo que estamos haciendo y a lo que estamos haciendo con todo el esfuerzo, ¿no? Porque hacer cine en cualquier lugar del mundo es complicado. Hacer cine en Venezuela en este momento es un verdadero acto de valentía. Entonces tocamos muchas puertas y fondos personales, o sea, fondos, gente que dijo, mira, yo te ayudo con esta parte de la película, y compañías que dijeron, bueno, págame después la mezcla, o págame después el DCP, o págame después esta parte, al ver lo que hicimos y cómo lo hicimos y con qué lo hicimos. Uh-huh. Además, te adentras en un género de, vamos a llamarlo, del terror. También hay guiños al gore en tu película, que no es muy común en el cine venezolano. No sé. Así es. Ajá. Te escucho. Disculpe, se cortó. Sí, cortó. Que había perdido la conexión. Y no te escuché bien. No, que te adentras en un género no muy común en Venezuela. Te atreves a romper también con esa tradición de una cinematografía que se aleja del cine de terror, sobre algunas excepciones. ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué el cine venezolano consideras tú no ha tratado en demasía el tema del terror? Siento, como lo comentaba, siento que el cine del terror, por alguna manera, o el cine género en Venezuela, es mal visto dentro del gremio más que todo. ¿Aló? Sí, ¿Perdí ahí la conexión? conexión? Te escucho. Ajá, ya. Ajá. Creo que, y lo comentaba en un principio, creo que en nuestro país y dentro del mismo gremio, el cine de terror o el cine de género no es bien visto. Me parece difícil entenderlo porque en el 2013 Alejandro Hidalgo con La Casa del Fin de los Tiempos, sí, fue una película que fue la primera y el público, tanto nacional e internacional, respondió muy bien a esa propuesta de Alejandro. Entonces no estoy seguro, no entiendo todavía por qué no se ha hecho más. Sé que hay una película de zombies que también está a punto de ser finalizada y hecha totalmente en Venezuela, pero creo que es mal vista y no entiendo el por qué, porque obviamente, aunque nosotros tratamos de hacer un cine de terror no convencional, no necesariamente filmar terror o hacer género quiere decir que la calidad tiene que ser mala o que la propuesta visual, actoral, técnica no puede ser con un esfuerzo para la realización óptima. Creo que se pueden hacer ambas y es algo que estamos logrando con El Silbón, siendo aceptada, como lo mencionas tú, por la crítica y por el espectador. Es algo que no suele suceder. Y no solamente la crítica, el mercado está respondiendo. Ya me enumeraste una serie de países en los que va a estar El Silbón Orígenes. Correcto. Entonces sí creo que es importante pues alejarnos un poco de estos estigmas, como lo mencioné y lo insisto. El cine venezolano ya no es el mismo, ya cambió, tiene que cambiar. Entiendo. Cuando termine todo este ciclo de Silbón, ¿qué viene, Gisbert? Pues sabes que yo quería hacer El Silbón, para mí era mi última propuesta por ese momento de género. Yo tenía otro guión, pero poco a poco me está llevando también la industria hay algo de mucho interés y luego regreso a la idea anterior, y es que presentamos la película como película no terminada en varios festivales y era interesante ver cómo la gente se interesaba por no solo la leyenda, sino esa similitud que existe entre nosotros mismos en los países latinoamericanos. En México no sabían obviamente que era una leyenda venezolana, pero al ver la película sentían que fácilmente podía ser una leyenda mexicana. Entonces de ahí sale una inquietud ahora para ver la posibilidad, y estamos solo en el proceso de levantar la idea de hacer una serie
de leyendas latinoamericanas. Lo mencioné anterior y creo que es importante que nosotros mismos, como creadores, como cineastas latinoamericanos, tengamos esa opción de crear estas historias, de contar nuestras propias historias y no que venga alguien más y las cuente por nosotros. Entonces, ¿cómo? Te escucho. Entonces, en eso estamos trabajando. Además, estoy haciendo una película en inglés que aunque no es terror, tiene mucho del Silbón, tiene mucho de la ambientación del Silbón. Entonces, estoy trabajando en esas dos cosas y también una serie, que esto es importante, una serie de género venezolana, sería la primera, y estamos muy adelantados trabajando con Irina Den Duke y otro cineasta de Mérida, César Lucena. Entiendo, sí, la película Samuel, que se estrenó en el año 2011, si mal no recuerdo. Correcto, Irina y yo ya estamos muy adelantados y queremos hacer eso, porque tenemos, como le digo, ese gran sueño de que nosotros mismos podamos hacer estas historias y de que podemos crear opciones a la industria. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos estas ganas de crear una opción a lo que hay. Entiendo. ¿En qué sentido otra opción? Es decir, si me podrías detallar un poco más. Usualmente las películas, y esto a través de nuestra historia del cine nacional, se centran en Caracas, en una historia obviamente con la dinámica caraqueña, la dinámica del centro, de la capital del país. Entonces nosotros nos estamos alejando. El Silbón ocurre en los llanos. Uh-huh. Esta serie ocurre en los Andes. Entonces, porque obviamente es la belleza de nuestro país, que somos distintos, pero somos los mismos, ¿no? Tenemos ciertas características, pero seguimos siendo los mismos. Entonces, queremos proyectar otra parte nuestra. Entiendo. Buenísimo. Gisbert, ¿algo más que quieras agregar sobre el Silbón y sobre el cine en Venezuela en estos momentos? Pues agradecerle primero al público que ha respondido y ha creído en esta confianza. Es importante que nosotros como creadores tengamos en cuenta al público, porque el público tiene la opción de pagar el mismo precio por el Silbón a pagar el mismo precio por Aquaman o el Grinch. Entonces, no solo debemos basarnos en que el apoyo al cine nacional porque es nuestro, tenemos que seguir creando contenido de calidad para que el público primero pueda entretenerse y luego pueda regresar al cine. Y aquí es la importancia, en un año tan difícil para el cine nacional, que el público salga contento de ver una película, quiere decir que la próxima película venezolana que venga detrás va a tener un público que quizás tenga las ganas de seguir consumiendo el cine nacional. Y para nosotros es importante que sigan yendo a las salas y seguir nosotros con la responsabilidad de crear un contenido que valga la pena. Entonces, primero agradecerle al público que ya fue y al que no ha ido, que nos dé la oportunidad, porque obviamente queremos hacer cine para entretenerlos y queremos hacer historias importantes y contarlo de una buena manera. Y agradecerte también a ti, Humberto, y a tu audiencia por este espacio que nos das para conversar un poco de nuestra película y de nuestro proceso y de nuestro gremio. Muchas gracias a ti por el tiempo, Gisbert. Mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Escuchemos ahora Alerta de Sentimiento Muerto. Tan grande, tiene autopista y edificio gigante. En la capital tenemos un metro y también tenemos discado directo. Ahora la ola de tecnología nos deja atrás día a día. ¿Cómo recibes el año 2000? Será en tu casa con tu propio misil. ¡Wow!
castigo es una necesidad. ¿Y dónde está la gente de salubridad? Yo digo, nos tenemos que acostumbrar que la comida es trabajo y que te pone a sudar. Necesitamos una nueva moral, una más sencilla para evolucionar. Necesitamos una nueva moral, a ver, una más fácil para evolucionar. Paurado, paurado, paurado. Y ahora entrevistaremos a Alex Méndez, director del cortometraje Writer's Block, que ganó recientemente el premio a mejor cortometraje de ficción en el FIC Autor International Film en México. Este cortometraje, protagonizado por la también venezolana Sandy Siquier, pertenece al género de terror y cuenta la historia de una escritora que en medio de su proceso creativo recibe una serie de paquetes anónimos con un contenido perturbadoramente mórbido. La cinta explora la relación entre el miedo y la creatividad y aborda temas propios de la literatura gótica como el miedo a la sombra, el doble malvado y la personalidad dividida. Y tenemos en línea a Alex Méndez Giner, director del cortometraje Writer's Block. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Humberto? Excelente, gracias por esta oportunidad. Bueno, ya han pasado unas semanas desde el triunfo en México del mejor cortometraje en el festival. Así es, ya ha pasado un tiempo, han pasado unos días. Ha sido muy emocionante, la verdad. Este cortometraje que fue galardonado en México, ¿cuándo lo grabaste, Alex? Bueno, ese cortometraje tenía un tiempo ya. El Festival de Cine de Autor de Guadalajara es casi uno de los últimos. Sí. El cortometraje tiene como unos 18 festivales, casi 20 recorridos y bueno, tiene como un año en el circuito de festivales, siendo seleccionado en varios lugares, ¿no? Exploras un tema que ya pudimos ver en Centrípeta en 2011, esa intriga alrededor de un personaje que se enfrenta a lo desconocido en un contexto bastante lúgubre y misterioso y hostil. Así es, sabes que a mí a veces me apasionan esos universos que son como cerrados, en donde de que estás viendo una vida que parece normal, como quien ve el apartamento de enfrente cuando uno está en los edificios en Caracas y ve el apartamento de enfrente y uno como que se imagina la vida que tiene la gente, pero realmente no es lo que está ocurriendo, sino lo que uno proyecta en lo que ve. Bueno, Writer's Block y Centrípeta y Llueve tienen un poco de eso, ¿no? Incluso el libro de Judith, un poco del tema de cómo proyectas tú sobre lo que ves, lo que tú crees que es lo que estás entendiendo, ¿no? Entiendo. Aquí explora también el tema del doble malvado. ¿Me puedes hablar un poco hablar de esa intención con el cortometraje? Bueno, tú sabes que yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver un corto que yo hice hace ya casi como 10 años que se llamó Llueve. No, ese no. Llueve utilizaba una historia de literatura gótica que era muy, la literatura gótica, sabes que tiene como el tema de la oscuridad y los fantasmas y todo esto, pero no profundizaba en aquel caso en el tema del personaje. Con Writer's Block yo de alguna manera retomo el tema de la literatura gótica, de traer eso, pero nuevamente con la intención de explorar en el personaje un poco en el tema ese de la creación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, estás haciendo algo, por supuesto que lo toco de manera tangencial, pero sí, estás creando y en el proceso creativo te cuestionas, sale una parte de ti que en el momento no lo percibes tan claramente, pero cuando finalmente está afuera, que es un poco lo que pasa en Writer's Block, te aterroriza, ¿no? Y que es el tema de la creación, o al menos mi tema de la creación.
no hay una vez que yo no termine una película en la que pueda ver las cosas, lo que yo soy en la película, ¿no? Okay. Y en este cortometraje, ¿qué podemos decir que es Alex Méndez? ¡Wow! Esa es una excelente pregunta. De verdad te la agradezco. ¿Qué se puede ver de Alex Méndez? Bueno, un poco el tema del terror a producirte a ti mismo, ¿no? Okay. El cuestionamiento constante que yo me hago en el proceso creativo. Es parte de mi proceso, pero no funciona de otra manera. Y Writer's Block es eso, es explorar simplemente el acto per se, en el momento en el que tú vas haciendo una parte de ti que se momifica, que se queda en el tiempo congelada, que perdura más allá de ti, que habla sola, y sin embargo te revela, bueno, lo que tú has venido pensando, o lo que tú eres, o lo muy radical o muy duro que uno puede ser con uno mismo, ¿no? En la creación. Es dura esa parte. ¿Y te asusta esa parte radical que puede ser en ese proceso? Bueno, definitivamente encontrarte con tu propia sombra siempre produce miedo, ¿no? Como recordando de los arquetipos esos de Jung, yo definitivamente eso, sin lugar a dudas, hay una parte de uno que uno dice, wow, ¿cómo pueden salir estas imágenes? ¿Cómo puedo estar interesado en esto, ¿no? Y un poco me pasó mucho con The Book of Judith, con el libro de Judith, en donde la imagen está extraordinariamente, bueno, lo mismo pasa en Writer's Block, que es muy cuidada, es súper meticuloso cada detalle, y sin embargo lo que estamos viendo es siniestro de alguna manera. Claro. Alex, ¿y tendremos la oportunidad de ver Writer's Block aquí en Venezuela? Como por ejemplo, recuerdo en Centrípeta estuvo en un festival de cortometrajes aquí en Caracas. Oye, sí, Centrípeta estuvo en el Caracas Shorts, sí, claro. Uh-huh. Sí, aquello fue magnífico. Yo quisiera pensar que eso es posible. Yo tuve la oportunidad de mostrar The Book of Judith en el Centro Cultural Chacao a través de la Escuela Nacional de Cine. Quizás una oportunidad así se podría organizar. Sé que es un poco un tiro en la oscuridad el pensar que a lo mejor hay algún distribuidor interesado en colocar Writer's Block delante de un largo, claro, como se impulsó hace unos años y como bueno lo establece la ley de cine. Sin embargo, yo pienso que a mediados del año que viene, cuando Writer's Block haya ya salido por completo al circuito de festivales, pues tendré la democracia de la internet, ¿sabes? Exactamente. Ponerlo en la página y hacerlo público a todos. Alex, ahorita hablas del circuito de festivales. ¿Qué festivales faltan? Faltan un par de festivales norteamericanos y un par de festivales internacionales. De unos ya tengo, no quizá la respuesta, pero no la respuesta oficial, pero una respuesta. Y de otros estoy literalmente esperando. Sabes que muchas veces no hay manera de saberlo, ¿no? Entiendo. ¿Qué podremos esperar ahora, luego de todo este ciclo de festivales con el cortometraje? ¿Qué podremos ver de Alex Méndez 2019-2020? Bueno, yo el año que viene, yo espero terminar entre diciembre, que se me escapa como el agua, y enero o febrero, un trabajo en el que estoy haciendo, es un ensayo cinematográfico sobre mi proceso migratorio, migratorio, el tema de salir de tu país y adaptarte a otra cultura. Claro. Sí, yo durante literalmente 6 años de mi vida he recolectado imágenes de este proceso y he hecho como una investigación interesante. Es complejo de explicar, pero yo por ejemplo, encontré en Grecia unos pescadores egipcios que literalmente son inmigrantes en Grecia y trabajan pescando, y me pareció que aquello era como tan relacionado conmigo de alguna manera, el tema de la inestabilidad del mar, la pesca, el estar en otro mar que no es el tuyo y producir un bien, ¿no?
Claro. Y decidí pues, pasar 7 días con ellos en el barco, registrando simplemente la experiencia de ellos, que es una historia verdaderamente diferente a la nuestra. Bueno, tienen otra comprensión de la vida, ¿no? Sin embargo, nos conectamos en el trabajo, en la comprensión del trabajo y el saberte extranjero, ¿no? Yo hice eso y luego fui recolectando imágenes en diferentes lugares. Yo estuve hace unos años en Laos, dando unos talleres de cinematografía, y eso también me hizo reflexionar acerca del tema de la inmigración, y con una variedad muy grande de diferentes climas, decidí armar un ensayo, porque no es literal, no es un ensayo poético de alguna manera acerca de lo que yo siento, no es narrativo, no pretende ser narrativo, no pretende contar una historia, aunque inevitablemente todos los productos pues, audiovisuales tienen un grado de historia, ¿no? De narración. Es así. Y en eso estoy, sé que suena como un poquito abstracto, pero es un proyecto bien bonito, está quedando genuinamente hermoso, muy personal. No espero que esta es una de las maravillas de ser el cineasta independiente, que es que, bueno, no está respondiendo a ninguna necesidad económica, responde a una búsqueda. No le responde a un productor, no le responde a una sala específica, a un distribuidor, nada de eso. Es literalmente lo que yo en este momento, lo que ando en este momento. Exacto, lo que necesitas expresar. Buenísimo, Alex. Muchas gracias por este contacto. Recordemos también que Alex, junto con Sandy, fueron profesores, recuerdo, de la Universidad Santa María por el año 2002, 2003, si mal no recuerdo. Así es, vale, en efecto, sí, Sandy y yo dimos clases en la Universidad Santa María hace muchos años. Fue una experiencia magnífica de la cual tengo alumnos, bueno, que fueron muy destacados, muy destacados. Es así, Alex. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti por esta oportunidad. Abrazo, Alex. Chao. Continuamos con Pienso de Simón Grossman. Regálame un minuto de silencio para imaginarme que me estás diciendo que me quieres. Si tú me odias y yo te quiero, haremos contraste como el fuego y el hielo. Y yo sé que tal vez tú no lo entiendas, que yo no seré lo que tú piensas. Pienso que tal vez la vida no se juega como el ajedrez, y en el amor también hay que jugársela para poder entender que tú y yo estamos hechos justamente para los dos, que tú y yo estamos hechos justamente para los dos.
que no habrá espacio para el dolor y en el calor entenderás. Cientos de besos al despertar. Y si en la noche no he llegado es porque la luna te fui a buscar. Pienso que tal vez la vida no se juega como el ajedrez. Y en el amor también hay que jugársela para poder entender que tú y yo estamos hechos justamente para los dos. Que tú y yo estamos hechos justamente para los dos. Aquí está Arturo Guillén, dueño y señor de Gamer Station, la sección de videojuegos del Miopen Radio. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, ¿y tú, Humberto? ¿Todo bien? ¿Qué nos traes esta semana, Arturo? Bueno, tengo otra recomendación para móviles, aunque bueno, este también sale para PC, pero bueno, al igual que Silent Age, es una buena experiencia jugarlo en teléfono. Este juego se llama Gemini Rue. Al igual que el anterior, es una aventura gráfica. ¿Puedes repetir el nombre? Disculpa, Arturo, que no se escucha bien. Sí, Gemini Rue. Ok. Gemini y Rue es R-U-E. Ok. Bueno, este juego, al igual que el anterior que hablé la semana pasada, creo, de Silent Age, sí, es una aventura gráfica tipo point and click, y que bueno, que uno tiene que resolver escenarios para ir avanzando. Este juego en particular se desarrolla, la historia se desarrolla en el siglo XXIII, en un futuro ya lejano, en el cual el hombre ya logró llegar al espacio y colonizar varios planetas. ¿Hablamos de un futuro apocalíptico o no? No, es un futuro estilo cyberpunk. Ok. Y todo grises de ciudades, de urbes ya más desarrolladas, pero con esta diferenciación entre pobres y ricos, y digamos, eso se ve también en las calles. Bueno, el caso es que el protagonista de esta historia trata de buscar a su hermano que está, digamos, encerrado en un lugar que se llama el Centro 7. Centro 7. Donde se supone que ahí encierran a los criminales de mayor peligrosidad. Peligro, exacto, para reformarlo. Bueno, el caso es que en la historia tú manejas dos personajes. Un personaje que casualmente está encerrado ahí, que bueno, ahí no te dicen de quién se trata, y el personaje, digamos, que tú comienzas jugando, o el principal, aunque hay dos personajes principales, pero con el que tú comienzas la historia, que se está buscando a su hermano. Entonces, por ahí se va desarrollando, digamos, el argumento, pero hay cierto, sobre todo ya en la etapa final del juego, hay un punto de giro, y al igual que está inicio, bueno, mayormente las aventuras gráficas se destacan por eso, que te deja como sorprendido, ¿no? Okay. Pero, digamos que está muy bien manejada la historia. Me llama la atención lo que dices de las personas que están recluidas en este centro. ¿Cómo los reforman? ¿Cómo reforman a estas personas en este videojuego? Oye, digamos, para no entrar en mayores spoilers, es como un centro panóptico al estilo como lo habló Michel Foucault en Vigilar y Castigar. Ok. En el cual, en el centro, en este caso como lo decía Foucault, los centros panópticos creados por Jeremy Bentham, que es un filósofo inglés del siglo XIX, en el cual desde un punto medio, de un punto central de una prisión, observa o vigila las actitudes y el comportamiento de todos los reos, ¿no? Entonces, todos esos reos se van a sentir vigilados, por tanto van a condicionar
su conducta. Al sentirse vigilado, porque al sentirse vigilado uno cambia su manera de ser, no es lo mismo al no sentirse en privacidad, ¿no? Este es más o menos lo que ocurre en el sector 7, ¿no? O en este centro, en el cual hay cámaras y tú no sabes si realmente te están vigilando o no, pero esto, digamos, corrige la